espacio de la Conferencia de Rectores de las Universidades del Suroeste Europeo, vamos a hablar del ámbito del patrimonio cultural digital y para ello contamos hoy con nosotros con Javier Martínez, que es licenciado y doctor en matemáticas, que inició su carrera en la empresa privada en Madrid durante más de 2 años, para posteriormente girar al mundo académico y actualmente es profesor titular de la Universidad de Vigo, habiendo publicado más de 70 artículos en revistas científicas del ámbito de la inteligencia artificial. Asimismo, ha sido director CEO de una empresa tecnológica desarrolladora de soluciones basadas en inteligencia artificial, con 25 o 30 empleados durante 2 años y actualmente es el director de inteligencia artificial en NTT Data. Su área de experiencia es, evidentemente, la inteligencia artificial, con especial foco en el ámbito del aprendizaje automático y las arquitecturas de Machine Learning, ¿no? Creo que no me he dejado nada. Perfecto. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por tu atención y por tu tiempo. La primera cuestión, la inteligencia artificial. ¿Qué es y qué no es la inteligencia artificial? ¿Nos puedes dar una breve explicación para legos en la materia, por favor? Para legos, sí. Bueno, en primer lugar, agradecerte la invitación. ¿Qué es la IA? Es un poco una pregunta que me están haciendo muchas veces, ¿no? Últimamente, en las últimas semanas. Yo creo que la forma más fácil de ver lo que es una IA es, por supuesto, un algoritmo matemático y toda la teoría que hay detrás, pero digamos que es un algoritmo que es capaz, imaginemos una caja negra, que es capaz de replicar y tomar o ayudarte a la toma de decisiones de ciertos comportamientos repetitivos. Por ejemplo, si tú imaginas una caja negra donde le metes una entrada y siempre tiene una salida, y tú eres capaz de entrenarlo y vamos a intentar clasificar elementos arqueológicos, que estamos hablando de patrimonio, ¿no? Pues esto es un yacimiento, esto es un cuadro o esto es una iglesia, ¿no? Cualquier cosa sencillas en función de una imagen. Bueno, pues tú le presentas 100 imágenes y le dices lo que son, entrenas al algoritmo y ante una nueva imagen él te va a decir lo que es. Esto es lo que, a grosso modo, es una IA. En este caso concreto es un programa de clasificación, etc. Pero tenemos IA aplicada a un montón de sitios, ¿no? Que seguro que luego hablaremos. ¿Qué no es la IA? Yo creo que la IA no es el diablo. Esto para empezar, ni el demonio, ¿vale? Que todo el mundo viene a destruir el mundo. No, es un cambio más, es una transformación digital más, como fue los robots o como fue muchas otras, ¿no? La IA para mí no es un elemento que sustituya la decisión humana, por ejemplo. Yo siempre digo que la IA tienen que ser algoritmos de ayuda a la toma de decisión. El humano todavía tiene muchísima ventaja la IA, más que nada porque él programa la IA, con lo cual algo tendrá que decir, ¿no? La IA para mí hay que tenerle, creo que también hablaremos después, ciertas precauciones y cierto dominio. Tú seguro que viste Terminator, Skynet aún está lejos, sigue estando muy lejos, pero es verdad que vamos avanzando y tienen capacidad de aprendizaje. Pero desde luego el humano todavía tiene el control sobre la IA. Y dentro de la IA, ¿qué es la IA generativa? ¿Cuáles son sus características principales y las diferencias? La IA generativa para mí es, digamos, la gente la asocia a ChatGPT, ha sido lo que ha democratizado la IA, ¿no? Se lleva haciendo IA 20 años. Yo, de hecho, llevo desde el 2010 haciendo IA en empresas y en muchos sitios, ¿no? Pero la IA generativa, la gran diferencia frente a la no generativa, que ahora se suele llamar clásica de 15 años, pero vamos a llamarle clásica, es que si vemos esta caja negra, ¿no? En donde teníamos una entrada y una salida, la salida en la IA más tradicional es pues un número, una clase, pero de cosas que has aprendido de elementos que tú le has enseñado. La IA generativa, esta salida, es nueva, o sea, te genera cosas. Entonces te genera textos, te genera fotos, te genera vídeos, te genera audios, te genera PowerPoints, te genera código. Entonces, claro, el salto es brutal. ¿Y por qué la gente lo conoce tanto? Porque ChatGPT en sí mismo no es más que una pantallita que tú puedes hablar con chat. Lo importante es lo que está detrás, que es GPT-4 en este caso, ¿no? Un modelo de IA que es capaz de generarte texto a partir de preguntas que tú le haces. Pero si te fijas, la idea es la misma. ¿Qué pasa? Que este modelo de IA ha sido entrenado con grandes volúmenes de datos, ¿no? Lo que se llama LLMs, Large Language Models. ¿Para qué? Para que si yo le pregunto, oye, ¿qué tengo que hacer para volar de aquí a Rusia? Él está entrenado con todas las rutas de avión que existen en los últimos 20 años y te lo va a decir a la perfección. Pero te va a generar cosas. Entonces, esas cosas que genera, que si luego hablamos de riesgos,
hay que tener muchísimo cuidado, porque antes, en la IA tradicional, tú puedes ver si tu modelo se está equivocando o acertando porque tú sabes la verdad, porque lo has entrenado con tus elementos. Pero en este caso, la IA generativa, el medir lo que se llama la accuracy, ¿no? la precisión del acierto, es más difícil porque te está generando cosas. Entonces tienes que probar que lo que te genera está bien. Y la dinámica que se está teniendo ahora es, en casi todos los trabajos, antes comentábamos aquí también en el ámbito de la fotografía, ChatGPT no te puede sustituir. Y yo siempre pongo el ejemplo de la Wikipedia o del traductor de Google. Yo no soy un bilingüe en inglés. Y no digo que meta algún texto en DeepL, en este caso, ¿no? A traducir. Pero luego yo lo reviso. Si ChatGPT te sustituye, tendrás un problema. Y hay problemas de propiedad intelectual, porque eso que se genera de quién es. Entonces, dejando al margen para dejar claros los conceptos, la gran diferencia es que se llama generativa porque genera cosas nuevas. Cosas nuevas de las que tú a lo mejor no las has entrenado. Y esto, pues, tiene unos riesgos. Se delega la ejecución, nunca la responsabilidad. Claro, lo que pasa es que hay mucha gente que está delegando ambas. Y entonces ahí vamos a tener muchos problemas, y de hecho ya los hay, ¿eh? En tu opinión, ¿qué puede aportar la IA en la preservación y la divulgación del patrimonio? O de un modo equivalente, ¿por qué podemos plantear que la IA es una herramienta de interés para abordar proyectos centrados en la transformación digital del patrimonio? Ya no es solo mi opinión, y ya no es que pueda aportar, es que ya está aportando. Es decir, tú tienes mínima búsqueda que hagas, tienes proyectos de IA desde clasificación y detección de defectos en yacimientos arqueológicos, que tú puedes ir de visu un experto o puedes llevar un dron, tener una imagen y analizarla y hacer un prediagnóstico de ese yacimiento, igual que harías una placa de rayos X en el ámbito médico, ¿no? Está teniendo muchísimo impacto, sobre todo la IA generativa, en reconstrucción de imágenes, reconstrucción de diferentes imágenes o arte más pictórica, eliminación de ruido, limpieza digital de muchos elementos. Es decir, si pensamos siempre en que tengo la capacidad con la IA generativa ahora, ¿no?, de generar cosas nuevas, de cambiar la escala de muchas imágenes que tengo, de eliminar ruido, de mejorar la calidad, de detectar el fraude, que también se está utilizando mucho también en el ámbito del patrimonio cultural. ¿Qué sucede? Que lo que te comentaba antes, faltan, no sé si la ESIA lo hará, que lo comentábamos antes, muchos elementos regulatorios en este ámbito, ¿no? Porque también está generando patrimonio cultural. No solo lo está preservando, sino que empieza a generarlo. Ya hay muchos concursos de fotografías generadas por IA. Hay casos que se ganan concursos de fotografía donde el ganador demostró que la hizo por IA y no con imagen. O sea, ya estamos en un momento de calidad importante, de calidad de la salida de la IA generativa, ¿no? Y esto va a ir, o sea, la semana que viene saldrá otro modelo. Yo no soy capaz de leer todos los papers que salen de modelos nuevos. Ni yo ni nadie, vamos. Entonces, el impacto es enorme y para mí tiene un uso de preservación muy claro en todos los proyectos que te he comentado, ¿no? Pero hay que gestionar también no solo el cómo preservamos el patrimonio, sino de cómo se está generando nuevo patrimonio cultural. Efectivamente. Está claro que puede aportar, pero ¿con qué esfuerzos se puede desarrollar? ¿Son herramientas válidas para todo tipo de proyectos, desde pequeños proyectos a gran escala? Bueno, una de las cosas que hablábamos al principio de lo que yo hago es MLOps, ¿no? Y MLOps es, digamos, qué conjunto de técnicas o metodologías y arquitecturas software necesitas para poner esto a escala. O sea, tú la IA puedes hacer un modelo con tu PC casi sin problemas y actualmente casi, si me apuras, sin tener un gran perfil técnico, porque ya están las herramientas preparadas para darle al botón y van a salir cosas. Otra cosa es que quieras mejorarlo y quieras optimizarlo, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos en la empresa las pequeñas POCs, ¿no?, o pruebas de concepto. El problema de eso es ponerlo a escala, efectivamente. Ponerlo a escala en una compañía o una organización. Ahora se está trabajando mucho en la administración pública con grandes inversiones y se está poniendo a escala muchos algoritmos de IA que mejoran la eficiencia de los procesos y por lo tanto tienen un impacto en la ciudadanía enorme. Pero para eso sí que hay un gran esfuerzo económico y un gran esfuerzo de personas. Y este es lo que llamamos ahora el santo grial, ¿no? Es gente que nos dediquemos a esto con cierta trayectoria, ¿no? No digo que cada vez salen más graduados, másters, etc. Es más un esfuerzo de personas y un esfuerzo económico es contenido, a no ser que tengas que hacer tus propios desarrollos. Si tienes que hacer tus propios algoritmos, sobre todo de IA generativa, entrenar estos algoritmos, imagínate, pues eso, OpenAI, que ahora hay mucha polémica con el CEO,
perdón, mucha polémica con el CEO. Esta gente ha tenido una inversión multimillonaria para poder entrar en esos modelos que ahora está consumiendo todo el mundo, porque tú cuando usas ChatGPT estás consumiendo su modelo. De Sam Altman ya no, iba a decir en paz descanse, pero no, que está en Microsoft. Pero a la vez los estás reentrenando. Por eso digo que la gente tiene que ser consciente de lo que tiene en la mano. Yo no critico la tecnología, faltaría más, pero igual que la gente es consciente o empieza a ser consciente del impacto que tienen las redes sociales, de que tú eres una fuente de datos, etcétera, etcétera, yo creo que esto la gente ya ha socializado. Ahora el volumen de uso de ChatGPT es elevadísimo. Y al final tú estás trabajando también para que ese ChatGPT mejore o no, porque le estás haciendo una serie de preguntas a un algoritmo que las está guardando, te está devolviendo cosas. Entonces, ¿por dónde van, contestando a tu pregunta, por dónde van las empresas, los proyectos de investigación? Vamos a consumir este algoritmo, pero vamos a ponerle paredes. Y le vamos a poner unas paredes para que solo beba de esta información. Imagínate, yo que sé, una aerolínea, pues solo quiero que bebas de mis documentos de calidad, de mis documentos de reparación de aviones, no quiero que preguntes fuera de aquí. Entonces, el camino va por ahí. No es un grandísimo esfuerzo, es más lo que te digo, un esfuerzo en persona que económico. Desde luego es mucho más costoso levantar un edificio que hacer que tu IA esté dentro de tu compañía, organización pública o como le queramos llamar. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos actuales de aplicaciones reales de IA en la transformación digital del patrimonio? Pues fíjate, las aplicaciones reales, de las últimas que he visto, ¿no? Las últimas que he podido chequear antes de la entrevista. Se está trabajando mucho, sobre todo, en el descubrimiento de yacimientos arqueológicos. Ya no consiste en lanzar expediciones y empezar a buscar, etc. Ahora pues es mucho más fácil. Lanzas drones, ya no solo que haya un operador, tú lanzas una campaña de drones y esas imágenes se procesan automáticamente y te detectan yacimientos y el estado de los yacimientos y los defectos de los yacimientos. Esas son tecnologías que, bueno, nacieron un poco con ámbito militar, pero es tecnología muy, muy accesible que puedes utilizar perfectamente. Luego hay otros proyectos, que esto lo vi en una universidad italiana, que lo que están trabajando mucho es en reconstrucción, lo que te decía antes, IA generativa para reconstrucción de imágenes. ¿Por qué? Bueno, todos recordamos el Exeomo, muy famoso en España, etc. La idea es, oye, ¿esto cómo se puede reconstruir? ¿A dónde tiene que llegar? Y entonces tú sabes perfectamente a dónde tienes que llegar, puedes medir el esfuerzo. Entonces, para mí este es el ejemplo más ilustrativo de lo que puede hacer la IA. O sea, no nos sustituye la reconstrucción, pero desde luego te simula la reconstrucción y tú eres capaz de, oye, de medir el esfuerzo que necesitas para llegar a esa reconstrucción, a dónde tienes que llegar. Yo defiendo este tipo de proyectos. La IA es una herramienta. Nunca debe de sustituir, bajo mi perspectiva, opinión muy personal, nunca debe de sustituir la acción o la decisión de un equipo, de un humano, de un experto. Porque al final es el experto el que ha entrenado ese modelo, ¿no? Se te permite aquilatar el grado de esfuerzo y claro. la relación coste-beneficio a la hora de hacer una inversión en este ámbito. Y además es muy curioso porque en el ámbito médico esto todo el mundo lo entiende. Es decir, cuando tú planteas un algoritmo de diagnóstico de células cancerígenas en células mamarias, todo el mundo dice, no, pero la IA, ¿cómo va a diagnosticar? Dame una herramienta de prediagnóstico y que me diga, oye, esta revísala, esta no, esta es un claro que no. Pero sin embargo, fuera del ámbito médico, la gente dice, no, yo no quiero intervenir, que me la haga la IA. Y es muy curioso porque esto pasa en las compañías y en las organizaciones, ¿no? Y por eso la gente empieza a tener esta sensación de la IA se va a cargar puestos de trabajo. La IA va a cambiar la dinámica laboral. Y yo digo, la va a cambiar, pero es que seguramente genere muchos más. Tú vas a una factoría como Stellantis o Citroën en Vigo ahora y vas hace 30 años, cuando yo iba, que mi padre trabajaba, y, o sea, es el blanco y el negro. Ahora las personas alimentan a los robots y de repente empiezas para que el robot haga todo. Yo creo que la IA no va de alimentar un algoritmo, va de desarrollarlo, monitorizarlo, tunearlo, que se llama en el argot, y, ¿por qué no, matarlo y decomisarlo? Esto es una cosa que también las compañías y las organizaciones no entienden. Están generando algoritmos de IA y al final vas a tener un desván de IA descontrolado que no vas a ser capaz de dominar. Entonces, todo modelo tiene un ciclo de vida y hay que matarlo porque es obsoleto, porque tus datos han cambiado, porque, en fin, muchas cosas cambian y tienes que revisarlo. Javier, y en tu opinión, ¿qué perfiles profesionales se precisan o se prevén necesarios para el desarrollo de la IA con aplicaciones en el patrimonio?
Pues mira, yo creo que no voy a tirar piedras contra los matemáticos, obviamente, porque yo lo soy, pero no necesariamente tienen que ser técnicos. Es decir, técnicos con un background matemático muy alto. Yo creo mucho, y es lo que vivo en los proyectos, en equipos multidisciplinares. Yo sé que a veces esto parece un discurso, pero es que esta es la realidad. Es decir, cuando yo hago un proyecto de lenguaje claro para una organización pública, es decir, imagínate que yo te hago un algoritmo que sea capaz de decirte en lenguaje divulgativo, que es lo que se llama lenguaje claro, tu factura de la luz, que es como la gran desconocida que nadie interpreta, ¿no? Esto es lo que se está trabajando en las administraciones públicas, no tanto la factura de la luz, pero ciertos trámites administrativos que son complejos de entender. Yo ahí trabajo con lingüistas y trabajo con filólogos, porque es que ellos tienen el conocimiento de la lengua. Entonces, en el patrimonio me consta que hay gente del ámbito más de IA, que suelen ser matemáticos, teóricos o ingenieros informáticos, son como las grandes tres fuentes de perfiles de IA, ingenieros de software, pero también hay mucha gente que son expertos en patrimonio, expertos en imagen y sonido, expertos en lengua, porque al final el patrimonio cultural es cultura. Entonces yo puedo hacer un algoritmo increíble en el sentido de que técnicamente esté perfecto, y yo tengo un 95% de acierto, imagínate, pero ese 5% de error es lo que esta gente puede aportar, un valor enorme. Es decir, oye, es que donde te estás equivocando es importantísimo para el patrimonio cultural y yo no lo voy a saber. Entonces, los perfiles son muy variados. Evidentemente, el 80% tiene que ser de corte técnico, o el 70%, vamos a ponerle no tanto. Pero yo diría que un 30% o quizás más cada vez, esos equipos multidisciplinares tienen que existir, porque existen en otras áreas. Y en estos proyectos que te comenté, que muchos eran de investigación del ámbito de la Unión Europea, los equipos son multidisciplinares. Yo he trabajado con químicos en la Universidad de Vigo para conservar murales de piedra que trabajaban mucho en la composición de los grafitis y pues yo les ayudaba con los tratamientos estadísticos de los datos y luego hicimos un pequeñito modelo de IA. Pero el core era químico. O sea, para mí, desde el punto de vista abstracto, son datos. O sea que básicamente estaríamos hablando de que sería preciso, sería interesante contar con una cierta cultura técnica por parte de esos otros perfiles en el ámbito del patrimonio que abordan proyectos haciendo uso de estas herramientas. Es lo ideal, pero fíjate, el otro día estaba en Naciones Unidas y se daba esta casuística, ¿no? Tienen un equipo de Data Analytics y tienen un equipo de auditoría, en este caso, de auditoría de obras que hacen Naciones Unidas. Y claro, decían que no encajan porque uno no tenía el conocimiento del otro. Es que eso tiene que existir, pero no conocimiento desde el punto de vista de formación. Es que a lo mejor con que se hablen y se cuenten en una pizarra lo que hace un algoritmo de IA y tu caso de uso, que le llamamos, es decir, oye, necesito que este yacimiento arqueológico que tiene esta casuística, mi tesis fue de clasificación de placas de pizarra, como comprenderás, yo tenía cero conocimiento del mundo pizarrero. Al final acabé teniendo mucho, pero porque trabajé con pizarreros y ellos acabaron entendiendo un poco de visión artificial e inteligencia artificial. O sea, ¿de partida tenemos que tener conocimiento? No. Pero el equipo, al ser multidisciplinar, tiene que ser un equipo. Lo que está pasando en algunos casos, yo creo, es que si se trabaja de forma estanca, esto no va. Y no va a ir. Cuestión de lenguaje común. Claro, y no va a ir. Y muchas veces hace falta un traductor. Casi, ¿eh? O sea, si me apuras, yo muchas veces hago de traductor en los proyectos porque, por desgracia, ya no puedo programar tanto. Pero tengo mi equipo de técnicos y mi equipo de funcionales, que le llamamos, y a veces no se entienden hablando castellano. Y esto es casi la pieza clave. No digo que ello sea la clave, pero la clave es que ellos hablen. Porque si el técnico no entiende el caso de uso y al revés, pues se montan algoritmos que no valen para nada. Y en patrimonio digital, el patrimonio cultural, perdón, pasa exactamente lo mismo. Como pasará en todas las áreas. En ese sentido, en tu opinión, y viendo las actuales aplicaciones y la evolución de la tecnología, ¿hacia dónde crees, hacia dónde se puede prever o intuir que evolucionará la IA en este ámbito del patrimonio? Opinión personal. Yo intuyo y creo, porque al final si tomas el patrimonio cultural como una gran cantidad de datos que se tienen a disposición, está fluyendo hacia, evidentemente, arquitecturizar el dato en el mundo cloud para poder disponibilizar estos datos a todo el ciudadano. Creo que va a haber en algún momento un chat GPT que le permita a alguien mandar una cuestión y decir, y yo como ciudadano digo, oye, quiero saber todos los yacimientos que tienen estas características en el ámbito de Vigo. Me lo nutrirá y me dará
información de contexto, igual que buscas esto, igual te interesa esto. Yo creo que va a ir por ahí, porque todo está yendo por ahí, y además yo creo que tendría sentido, porque pondría en valor el patrimonio cultural y la gente tendría acceso a él, porque al final patrimonio cultural es una palabra que suena muy bien, pero tenemos muchísimo y las fuentes no son tan fáciles de acceder normalmente, ¿no? Mi opinión personal. Y en modelos concretos, hacia dónde está yendo. Mucha IA generativa de reconstrucción. Yo creo que la reconstrucción es lo que más se está trabajando. Y IA tradicional, desde el punto de vista de descubrimientos o hallazgos o clasificación de defectos de los yacimientos. Porque se está yendo, o sea, existen ya proyectos en eso y es que además tiene todo el sentido, porque apoya muchísimo la decisión, ¿no? Y democratiza el patrimonio cultural, que yo creo que si se ha democratizado la IA con ChatGPT, o sea, se puede democratizar casi cualquier cosa, porque antes éramos marcianos, que veníamos de Marte, ¿no? No quisiera dejar pasar esta oportunidad sin preguntarte una cuestión de enorme actualidad que apuntabas al inicio, vinculada a los desarrollos y las aplicaciones de la IA. ¿Qué peligros tiene su uso? A ver, yo no soy de característica pesimista normalmente, ¿eh? Y me considero un optimista, pero cuando democratizas algo tienes un riesgo, que es que todo el mundo lo consume, ¿no? Entonces, a veces en las charlas digo, todo el mundo es entrenador de la selección española y experto en IA generativa ahora. A mí que tú opines sobre lo que haga Luis Enrique, pues me da igual, pero lo que opines sobre y utilices ChatGPT para sustituir tu criterio, esto es un riesgo. Y yo pongo el ejemplo de la Wikipedia, que al principio la Wikipedia era la Biblia, hasta que la gente tomó conciencia de que cualquiera podía publicar en la Wikipedia y por lo tanto eso no era la verdad. Pues a priori lo que te salga de un modelo de IA generativa, hablo de IA generativa porque la IA tradicional está mucho más controlada ya, ¿no? Pero lo que te salga de un modelo de IA generativa tipo ChatGPT no va a ser la verdad, por defecto, puede serlo, pero no, tú tienes que tomarte estas cosas de manera escéptica. Y a nivel empresa, y a nivel, yo lo uso, ChatGPT, es decir, no digo que no se use, al contrario, se debe usar, es una herramienta más, pero que la gente se lo debe tomar como herramienta. Y a nivel compañía o a nivel organización, administración pública que quiera desarrollar un modelo, sí o sí debe tener un equipo que sepa controlar ese modelo. Porque desplegarlo, desarrollarlo es relativamente fácil. Pero es lo que te decía, ponerle puertas al campo, que siempre se habla de que no es bueno, aquí es bueno. Y es bueno y es necesario. Porque los modelos, que lo habrás escuchado en un momento, alucinan. Alucinan igual que alucinas tú y que alucino yo cuando quieres crear cosas. Entonces, si tú le pides a alguien que cree cosas, pues puede alucinar. Pero alguien te va a decir, oye, Juan, estás alucinando. Ese alguien tiene que estar. Yo creo que este es el gran peligro, ¿no? El gran peligro es una cuestión de alucinación y seguridad. Hay compañías que se lanzaron a hacer modelos y al final están compartiendo información en una base de datos de Estados Unidos o peor, en otros sitios del mundo. Bueno, creo que la gente a nivel empresarial y administración pública está tomando conciencia, pero creo que el ciudadano normal no. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Estaríamos hablando de cuestiones de autoridad y gobernanza. Sí, propiedad intelectual es un grandísimo debate porque ChatGPT fue entrenado con todos los libros que existen en el mundo digitales y entonces te da respuesta a partir de esos libros. Entonces está utilizando tu propiedad intelectual para generar una nueva. Ahí hay un debate legal enorme. Bueno, Italia lo prohibió en su momento, creo que sigue prohibido a día de hoy, no lo recuerdo. Esto por un lado, o sea, la propiedad intelectual de lo que tú has usado para entrenar, que no es tuyo, y la estás explotando. Y luego, por otro lado, es lo que tú generas, ¿de quién es? Esa propiedad intelectual, ¿de quién es? Hasta ahora no generan novelas, pero el mes que viene lo harán, porque es una cuestión de tiempo de cálculo, ¿no? Es otro... Entonces, bueno, esto que se está generando, hablábamos de fotografía, esto, ¿de quién es la propiedad intelectual? ¿Del que hizo el algoritmo? ¿Del que no? ¿Del que lo consumió? ¿Del que lo gobierna? ¿Del que lo entrenó? Este tipo de cosas que surgían en la IA tradicional con los debates que hubo con Globo y estos algoritmos que despedían o algoritmos de contratación, que hubo tanto debate, ¿no? Para mí era un debate absurdo, ¿eh? Porque si mi algoritmo que selecciona perfiles de una bolsa de 200 currículums está sesgado hacia acoger mujeres, es porque yo le entrené con 200 casos de uso, con 200 ejemplos míos de mi empresa de hace 10 años, que claramente había un sesgo hacia la mujer. O sea, que el algoritmo no está sesgado, estaba sesgado tú. Esto en la IA generativa es un poquito más difícil de controlar, pero se está controlando, ¿eh? Ya. Bueno, ya para ir finalizando, ¿podrías, por favor, darnos 3, 4
5 conclusiones a modo de sumario. Una, que no es futuro. O sea, esto no es futuro, es más pasado que futuro. O sea, quiero decir, es presente total y absoluto. Y no porque yo me dedique a ello. O sea, que la cantidad de demanda que tenemos ahora es enorme. 2, que son herramientas y se deben usar. Y se deben usar como el martillo, no como sustituto de ti. Alguien tiene que darle al martillo. La tercera, lo que te comentaba antes, tiene unos riesgos muy altos de seguridad y sobre todo de la salida del modelo, independientemente también de la entrada, pero esto ya es más tradicional, ¿no? Si juntamos un poco todos los riesgos de la IA tengo que tener control de que lo que yo le estoy dando para entrenarlo representa mi problema en todo su espectro. A veces pongo el ejemplo de, bueno, y tú también eras profesor, ¿no? Si yo enseño algo a un alumno y le enseño y le mando 10 ejercicios para casa para que aprenda, el examen tiene que ser parecido, o por lo menos estar en el medio de ellos, ¿no? Luego había profesores que se llevan por los lados, ¿no? Pero supongamos que lo que tú le enseñas tiene que ser medianamente representativo de lo que le vas a examinar. Y por otro lado, las alucinaciones, ¿no? Como cuarta o quinta, no lo sé ya la que llevo, esto cambia por completo, y digo cambia porque creo que salió el viernes pasado, la versión de Copilot de Microsoft 365. Va a cambiar la forma de trabajar y de hecho se está viendo. Es decir, tú ahora tienes 150 correos al día o los que sean y Copilot te los va a resumir y te va a decir léete el 25 y el 82, que son los importantes porque te los manda tu jefe o quien sea. Y como eso, muchas más cosas, ¿no? Oye, reuniones a las que asistes pero no estás y te hace un acta perfecta. Este tipo de modelos de IA generativa va a cambiar tu forma de trabajar. En teoría vas a ser más eficiente, luego evidentemente vas a tener más trabajo y va a ser una cadena de desastres, ¿no? Pero la gente tiene que entender que va a cambiar la forma. Igual que ha cambiado la forma de comunicarse con las redes. Entonces, estos cambios, la última conclusión sería, si quieres ser reacio, adelante, pero te va a pasar por encima. Entonces, lo mejor es saberlo, conocerlo, informarte, cacharrear, preguntar, ver vídeos, leer, lo que quieras, pero es una transformación digital que ya vino y ya está. Entonces, súbete a la ola porque si no te va a pisar. Y aquí va a haber mucha gente que le va a pisar, pero bueno, como toda transformación digital, habrá mucha otra gente que se enganchará y se crearán infinidad de puestos de trabajo nuevos. Y esa es un poco mi conclusión, en general. Pues Javier, muchas gracias A ti, Juan. por compartir este tiempo con nosotros. Espero que haya sido de utilidad y más que resolvernos dudas, nos genera un montón de nuevas cuestiones y ganas de seguir trabajando. Eso es fantástico. Y confiamos en poder avanzar en este camino. Por ello vamos. Gracias, Juan. Hasta la próxima.